Hola, buenas tardes a todos los que están allí en Zoom para recibir el mensaje de Dios a través de su siervo. Ah, Espero sea de bendición para todos ustedes. Ah, Estamos en un momento eh, donde la guerra espiritual se intensifica y las pruebas también se intensifican. Ah, Hay dos maneras de sufrir, hemos dicho anteriormente. Y una es sufrir por desobediencia y otra sufrir por la obediencia. Y yo he sido, yo he sufrido por desobediente muchas veces. Y créanme que no es grato, no es agradable sufrir por desobediencia. Pero también he sufrido por obediencia y es verdaderamente um, un honor sufrir cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Para nadie es un secreto que en el último mes o en los últimos 2 meses, las actividades de Kingdom Prayer Ministry en alianza uh, con el pastor Earl y su ministerio, uh, hemos tomado la ofensiva. Hemos salido a las calles, por ejemplo. En una ocasión proveímos más de 70 platillos de comida caliente para personas en las calles. Esto ocurrió en la calle Baker. Más después, tuvimos una actividad donde dimos de comer a más de 60, tal vez 60 personas en un shelter. Hicimos, como Kingdom Prayer Ministry, proveímos un caldo de res. Fueron más de 40 libras de carne y una tonelada de verduras. Y fue muy grato que pudimos bendecir a toda esta gente. Y hemos hecho otras actividades. Hemos proveído comida, cobijas, sándwiches. De diferentes maneras hemos estado tomando la ofensiva, no solamente doctrinalmente, sino llevando el evangelio a las calles. Y claro, el enemigo no está contento, ¿verdad? Ha sacado sus garras y en esta semana pasada varios miembros, pues la mayoría de los líderes en Kingdom Prayer Ministry y en el ministerio del pastor Earl, hemos sufrido ataques severos por el coronavirus y algunos han sufrido más que otros, pero ha sido una prueba difícil. En Isaías 53, 4, 5, por favor, vayan a Isaías 53, 4 y 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando Isaías de Jesús, que vendría a la tierra 500 años después. Y dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Entonces aquí vemos la promesa de que el Mesías iba a sufrir para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, especialmente en el área de la salud. Y esto es una promesa que está allí 500 años antes de Cristo y ha prevalecido 2000 años después. Y es un honor decir que hay muchos cristianos que se mantienen firmes en esta promesa. Pero también es triste decir que muchos han vacilado en esta promesa, han retrocedido y llegado a decir cosas que doctrinalmente no son ciertas, como por ejemplo que Dios sana unas veces y que otras veces no sana. Y ponen en duda que la soberanía y la voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotros. Y olvidan de que hay un enemigo que resiste a las promesas del Señor. Entonces, las promesas están allí, como igual que la tierra prometida. Dios prometió a los israelitas que si entraban en la tierra prometida, Él iba a pelear la batalla por ellos y que iba a entregar en sus manos a la tierra prometida. Pero claro, la situación no se miraba fácil. El reporte de que los muros eran altos, de que había gigantes y que las ciudades estaban fortificadas, era cierto. Pero si Dios dijo que iba a estar con ellos y iba a entregar en sus manos al enemigo, debieron tener fe, pues ya habían visto maravillas de Dios, como cuando abrió el mar para que escaparan de Faraón y otras grandes proezas. Así en la actualidad, la fe en las promesas del Señor, especialmente esta promesa de Isaías, es totalmente cierta, porque Dios no va a decir una cosa en una parte de la Biblia, que es la palabra de Dios, y en otra parte se va a contradecir. Entonces, lo que pasa es que hay que pelear por las promesas y no retroceder. Vamos a ir a Corintios, 2 Corintios 4, 8, 12, por favor. 2 Corintios 4, 8 al 12. Segunda de Corintios 4, del 8 al 12. Voy a leer. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que perdón, me equivoqué. Perdón, estoy en Gálatas. Ok, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4, 8 al 12. ¿Corrigiendo? Sí. Que tenemos este tesoro en vasos de arcilla, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no procedente de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no estrechados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces Pablo está aquí resumiendo que la pelea por edificar la iglesia en los primeros tiempos después de Jesús no fue una tarea fácil, ¿verdad? Era una tarea sumamente difícil, una tarea en la que fueron probados si verdaderamente creían en lo que Jesús había dicho. Y lo que Jesús había dicho es que su iglesia iba a prevalecer sobre el Hades. O sea, el Hades no tenía el poder, el demonio no tenía poder para parar la iglesia de Cristo. Y en esa esperanza y en esa promesa, ellos pasaron muchas pruebas, especialmente Pablo. Especialmente Pablo, imagínense ustedes que en el momento en que sufrieron naufragio, estaba siendo Pablo trasladado hacia Roma y el barco en que estaban viajando fue azotado por una tormenta y pues esto tuvo que haber sido una semana o 2 semanas bajo tormenta, en donde llegaron a pensar que todos iban a morir y estaban a punto de hacer un acto desesperado los romanos, cuando Pablo les dijo que el Señor le había hablado y le había dado palabra de que todos iban a ser salvos, solamente iban a perder el barco, ¿verdad? Y los exhortó a comer porque ya estaban muy débiles todos. Entonces ahí vemos que llegó Dios en su ayuda, llegó Jesús a la salvación, ¿verdad? Pero no fue inmediatamente, hubo una espera, hubo un sufrimiento, allí tuvo que haber muchas dudas, ¿verdad? Pero alguien como Pablo, él se mantuvo firme y lograron llegar a tierra. Veamos en Daniel 3, 17, 18. Vayamos a Daniel, por favor. 3, 17, 18. Daniel 3, 17, 18. Dice: no has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo acostumbrado. En este relato sabemos por la lectura de la Biblia en esos pasajes que estos 3 siervos de Dios no doblaron rodilla ante la estatua que Nabucodonosor había levantado. Él quería que todos lo adoraran como Dios, pero los israelitas tenían muy claro
que solo ante Dios hay que doblar rodilla. Y no ante María, no ante Pedro ni Pablo, por grandes que hayan sido sus testimonios, solamente ante Jesús y Dios Padre y el Espíritu Santo podemos doblar rodilla, porque es nuestro único Dios. Se les amenazó con ser lanzados a un horno de fuego y sin embargo ellos dijeron, nuestro Dios nos ha de salvar y no vamos a obedecer tu mandato. Y si Dios no nos salva, pues que no nos salve, pero nosotros no vamos a desobedecer el mandato de Dios. Entonces estas son unas pruebas, si todos tuviéramos seguridad de que vamos a ser salvados en el último momento, pues entonces no hay riesgos que correr. Pero no todos los que se mantuvieron firmes en la fe fueron salvados. Muchos perecieron ante los leones. Muchos perecieron, incluso los discípulos de Jesús. Pedro fue crucificado. Pablo fue decapitado. Esteban fue apedreado. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es no vacilar en lo que creemos. Hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador y se nos pide guardar la fe a pesar de todas las pruebas y circunstancias, ¿verdad? Y al final, la verdadera recompensa es la vida eterna. Entonces, vayamos a 2 Corintios 5, 6 al 8. 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Así que vivimos siempre animados y sabiendo que entre tanto que habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar en la presencia del Señor. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que mientras estemos en estos cuerpos, vamos a ser atribulados. Vamos a sufrir por el reino de Dios. Pero siempre y cuando suframos por el reino de Dios, estamos bien. No importa lo que pase. Lo peor que puede pasar es que matan nuestro cuerpo, pero nuestra alma no la pueden tocar. Amén. Me recuerda aquí de Pedro cuando por primera vez es arrestado y da testimonio frente a los fariseos, los mismos que crucificaron a Jesús, Ananías y Caifás y otros. Y allí les dice, ustedes crucificaron a Jesús, el Cristo, el autor de la vida. Allí los juzga mediante el poder del Espíritu Santo. Y no pueden hacerle nada en cuanto a mantenerlo encarcelado o matarlo. Pero sí le dan a él y a Juan unos varazos. Les pegan con unas varas. No sé cuántos varazos les dieron, pero no creo que ha de ser muy agradable recibir esos castigos. Y cuando ellos salieron de allí, todos azotados con las marcas de las varas en su cuerpo, iban muy contentos, iban alegres,
¿verdad? Porque habían sufrido por la causa correcta, habían sufrido por la verdad, ¿verdad? Por la obediencia. Entonces, no hay nada de malo en sufrir por la obediencia. ¿Verdad? Es un honor sufrir por la obediencia. Yo personalmente, toda esta semana vi a mi esposa sufrir bajo el coronavirus, la atacó muy fuerte y pues es una persona ya de 68 años y, ha estado peleando la batalla porque ella es una mujer de una fe muy fuerte, pero nunca, a pesar de las dolencias, a pesar de quejarse, a pesar de los sufrimientos, nunca dijo, ya estuvo, yo me retiro de esta pelea, sino que ella siguió confesando a Jesús como el Salvador, el sanador. Y sabemos que todos aquellos que pasamos estas pruebas, nuestra fe se va a fortalecer. Porque una fe que no sufre estas clases de pruebas no es una fe probada. La fe se prueba en medio de la batalla, en medio de la tribulación. Si todo fuera fácil, pues todos fuéramos muy buenos cristianos y vencedores, pero no es así. Pero nosotros como líderes de Kingdom Prayer Ministry y los ministros que están con el pastor Earl, debemos ser ejemplo de no flaquear. Y de hecho, tenemos muy buenos ejemplos. El testimonio del pastor Earl en la mañana en la iglesia en inglés es poderosísimo, ¿verdad? Oye, que él también fue atacado fuertemente por el enemigo. Al punto de que él dijo, Señor, o me sanas o mejor llévame, esto está muy, muy, muy doloroso. Y entonces da el testimonio de cómo el Señor viene en su ayuda y lo sana de manera poderosa y milagrosa. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros como ministerio? Pues vamos a salir fortalecidos, ¿verdad? No hay ninguna vergüenza de sufrir cuando estamos en la verdad, ¿ya? Cuando pasamos la prueba. Algunos han malentendido de que porque creemos en la sanidad, que estamos libres de ser atacados por el enemigo. Y no es así. No estamos libres de ser atacados. Estamos bajo ataque porque estamos en obediencia, ¿verdad? Y es bueno recibir ataques en medio de la obediencia, porque cuando el enemigo ataca es porque le duele. Le duele que la verdad del evangelio es puesta en alto y hay quienes se atreven a defender el evangelio completo y correr los riesgos, ¿verdad? Y levantar de creyentes parados en la roca de Cristo, porque no hay otra. Vayamos ahora a 2 de Corintios 1, 9 al 11. 2 de Corintios, capítulo 1, del 9 al 11. Y leo. Pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra
y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí Pablo está reconociendo la importancia de que la iglesia a la cual servimos se involucre en la oración por sus líderes. Está enfatizando aquí la importancia que para él tenía el que muchos de los que habían oído su mensaje y sabían de sus grandes desafíos que estaba teniendo en sus misiones, estaban en oración por él y por los que estaban alrededor de él. Él está reconociendo aquí la importancia de que en el cuerpo de Cristo los seguidores debemos unirnos en oración. Debemos cubrir a nuestros líderes, amar a nuestros líderes, sabiendo que ellos están en el frente de batalla. Nuestras oraciones deben ser incesables, siempre estar orando, porque el enemigo no duerme. Vayamos ahora a Salmos 91, 1, 3. Salmos 91, el 1 al 3. Dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces, aquí está esta promesa. Y yo los exhorto a todos ustedes que están escuchando, que cuando la salvación o la sanación tarda en llegar, no desmayéis. Al contrario, doblar rodilla y continuar orando, continuar pidiendo, continuar humillándonos. Decía un pastor, decía, ¿cuántas veces hay que orar por la sanación? Pues no hay límites. Hay que estar decididos a lograr la victoria. Hay que orar incesantemente hasta que venga la victoria. No hay, porque claro, es fácil rendirse. Es fácil que a las 3, 4 o 10 veces que oramos al Señor por sanación y no vemos ninguna manifestación de sanidad, entonces empezamos a dudar de la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros no debemos caer. El que ha hablado estas promesas es Dios, el creador del universo, el hacedor de todas las cosas. Él es nuestro Dios, a Él servimos. Él es poderoso en obras. No tenemos que dudar. Nunca la duda debe entrar en nuestras mentes. Porque si no, nos va a pasar lo que a los israelitas cuando dudaron, se quejaron, lloraron, pidieron regresar a Egipto y el Señor se enojó con ellos y no los dejó entrar en el reposo y los condenó a morir en el desierto, con excepción de Caleb y Josué. Ellos fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. Y todos los demás no recibieron las promesas.
no recibieron la tierra prometida. Y eso nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Si vacilamos, si dudamos y dejamos de creer en Dios. Entonces, hay que exhortarnos unos a otros a mantenernos fieles, porque el Señor es fiel. Él es fiel, verdadero, santo y poderoso. En Él todas las cosas son posibles, pero nosotros tenemos que ser fieles también. Amén. Y en Mateo, para terminar, en Mateo 7, vamos a terminar con Mateo 7, 24. Mateo 7. Mateo 7, del 24 al 27, por favor. Mateo 7, 24. Entonces dice aquí, todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Y no se cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó, y fue tan grande su ruina. Aquí está la exhortación de Jesús a través de Mateo a confiar en que estamos parados en la roca. ¿Cuál es la roca? Pues Jesús es la roca. Él es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Jesús. Es la palabra de Dios. Entonces hay que confiar en sus promesas. Hay que confiar en su verdad. Y si lo hacemos, estaremos parados en la roca. Y no importan las tribulaciones, las tormentas. Si estamos parados en la roca, nuestra casa prevalecerá. Pero si empezamos a buscar alternativas diferentes a la palabra de Dios, entonces nuestra casa va a ser como la casa fundada en la arena. Ninguna otra fe que no esté basada en la palabra de Dios va a sobrevivir, sobre todo en estos tiempos. Entonces, hoy más que nunca, la palabra de Dios sigue siendo verdadera, sigue siendo probada, sigue siendo el arma principal de nosotros como creyentes. No tengamos temor alguno. Estamos parados en la roca. Amén. ¿Me prolongué? No, no creo.